Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para tratar nuevamente el decreto 243 del 2024. Quiero recordarles que ya hicimos un primer video sobre los temas generales, sobre la vigencia, sobre los precedentes que se deben tener en cuenta en la negociación de los sindicatos de empleados públicos. Pero inclusive por la gran acogida que ha tenido ese video, pues quisimos hacer un segundo video, pero ya para ocuparnos un poquito del trámite, es decir, cuáles son las etapas de la negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos. Obviamente teniendo en cuenta el decreto 243 del 2024, y a lo que también hicimos en el video anterior es comparando, indicando un poco cuáles son los principales cambios, ajustes frente al decreto anterior y frente al nuevo decreto. Sin embargo, para efectos de explicar cómo este trámite, sí, queremos explicar un poquito cuáles son las clasificaciones o los diferentes tipos de sindicatos. Entonces nosotros nos encontramos que así hablemos de sindicatos de empleados públicos, hay sindicatos de empresa que requieren por lo menos 25 afiliados, donde las personas son empleados públicos y se afilian a un sindicato. Tenemos, por ejemplo, CENRES, Unitrap PGN. Bueno, tenemos muchos sindicatos de empresa en el sector público. También tenemos sindicatos gremiales, que son sindicatos en los cuales lo que me hace a mí afín al sindicato es hacer parte de una profesión, de un oficio o de una especialidad. Ahí encontramos varios sindicatos en el sector público, como CIMO, Sicolpec, ANEC, ASMEDAS, y menciono sobre todo sindicatos del sector salud, porque es bueno que tengamos en cuenta desde ahora que la mayoría de estos sindicatos se han constituido como sindicatos gremiales, pero tienen una desventaja frente a los demás sindicatos. Y es que en el sector de la salud, cuando uno va, por ejemplo, a un hospital público o a una SURRED o a una empresa del Estado, uno puede encontrarse un hospital con 1.000 personas vinculadas a ese hospital, de las cuales solo 50 son empleados públicos y los demás son contratistas de prestación de servicios. Y muchos de esos contratistas se afilian a estos sindicatos gremiales, pero no quieren que les descuenten de sus honorarios la cuota sindical, porque eso puede traer para ellos, para ser francos, repercusiones, inclusive a no renovaciones de esos contratos de prestación de servicios. Creo que este es un tema que debería ser analizado muy bien por el Ministerio del Trabajo en materia de representatividad, sobre todo para aquellos sindicatos en aquellos sectores en los cuales la regla general no es la vinculación laboral, sino la vinculación por prestación de servicios o por terceros. Y también hay sindicatos de industria o de rama o actividad, donde pues lo que me hace a mí afín es que yo soy empleado público, pero puedo trabajar en diferentes entidades de la misma rama. Y ahí nos encontramos diferentes ejemplos, encontramos por ejemplo ASPROEM, encontramos por ejemplo Sintragobernaciones, etcétera, etcétera. Pero a su vez también nos encontramos ejemplos de federaciones. Digamos que por lo menos 10 sindicatos se unen creando una federación. Pero también tenemos confederaciones, donde 10 federaciones se unen y crean una confederación. Para ser franco, en Colombia, lo explicaba previamente, ha habido multiplicidad, tanto de federaciones como de confederaciones. Pero algo que es muy importante y que también quiero resaltarlo desde ahora, es que pareciera que las federaciones gremiales no van a tener mucha representatividad en esta negociación. Sobre todo, vuelvo e insisto, para aquellas que se están constituyendo, creando en el sector de la salud, donde la mayoría de personas no están con una vinculación laboral, sino todo lo contrario, están vinculados por contrato de prestación de servicios. Pero digamos que federaciones en el sector público encontramos muchos, como la FEM, FENALTRACE, bueno, hay muchas. Y pues obviamente en el sector público, confederaciones
Pues también tenemos las tradicionales, la CGT, la Q, la CTC, la CSPSP, la UTC, la CNT, la QCUSTRA. Bueno, digamos que hay multiplicidad de federaciones y multiplicidad de confederaciones. Pero quise empezar por acá porque obviamente el concepto de sindicato y sus clasificaciones, el concepto de federación y el concepto de confederación, pues obviamente va a tener mucha relevancia dentro de este nuevo decreto de negociación colectiva. Digamos que quiero reiterar nuevamente lo de la vigencia, porque el decreto 243 del 2024 trae dos normas. Una dice aplicación transitoria y dice que en caso de existir negociaciones colectivas en curso respecto de pliegos presentados y mesas instaladas antes de la vigencia de esta norma, su desarrollo y culminación se regirá por la norma vigente al momento de la presentación del pliego. Y a su vez dice que el decreto 2043 pues aplicará desde su publicación. Sin embargo, pues este tema generó muchas dudas, muchas interpretaciones y el Ministerio del Trabajo en la circular conjunta número 017 del 6 de marzo del 2024 pues hizo algunas aclaraciones, un poquito peculiares diría yo, porque pues parecieran no muy ajustadas o no se entiende mucho entonces para qué colocaron ese parágrafo transitorio. Pero miren lo que dijo tanto el Ministerio del Trabajo como el Departamento de la Función Pública. Se informa que en aquellas negociaciones en las que se han radicado pliegos e instalado la mesa de negociación antes de la expedición del decreto 240 del 2024, esta se regirá por las disposiciones contenidas en el decreto 160 del año 2014. Por el contrario, donde solamente se ha radicado el pliego y no se ha instalado en una mesa, pues se regirán por el decreto 243 del 2024. Pero es peculiar y peculiar, porque es que había plazo para presentar el pliego hasta el 29 de febrero. O sea que, para ser honesto, ninguna mesa estaba instalada el 29 de febrero, que es la fecha del decreto 243 del 2024. Entonces, sí, por lo menos es curioso porque en la práctica la norma no permitía instalar la mesa de negociación antes del último día de febrero respectivo. Entonces, no entiende uno mucho por qué colocaron ese parágrafo transitorio, si al fin y al cabo lo que iban a decir era que pues las mesas que no estuvieran instaladas pues no se iban a ajustar al decreto, sino al nuevo decreto. Sobre todo por lo que les digo, es imposible que al 29 de febrero hubieran alguna mesa instalada. No era posible. Sin embargo, aquí pues reitero lo que dije en el video anterior y pues obviamente aquí, para ser franco, está desconociendo un tema jurídico trascendental y protegido en innumerables oportunidades por la jurisprudencia de las altas cortes, y es que el conflicto colectivo inicia con la presentación del pliego, no con la instalación de la mesa. Pero bueno, digamos que eso es lo que va a operar y eso es lo que vamos a tener, pero sí se generan muchas dudas por qué ese parágrafo, por qué la vigencia y esta explicación, pues mucho más. De todas maneras, sí queremos explicar, porque lo que está claro es que las negociaciones se van a regular es por el decreto 243 del 2024, pero sí es bueno como entender y comprender un poco, pues, cuáles son los cambios frente al decreto anterior y frente al nuevo decreto. En primer lugar, el decreto anterior, que era el 1072 del año 2015, habla de negociación y habla de organizaciones de sindicatos de empleados públicos. Lo que está claro es que ya en el nuevo decreto, cuando se habla de organizaciones de sindicatos de empleados públicos, se habla de sindicatos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, pero aquí es muy importante porque el concepto del sindicato, federación o confederación más representativa, pues va a tener mucha importancia y en últimas es la que le va a colocar el ritmo a estas mesas de negociación, ¿sí? Y lo vamos a ir explicando. Inclusive, también el nuevo decreto trae los conceptos de pliegos de solicitudes, que son los pliegos que presentan los sindicatos, pero también ya se habla de pliego único de solicitudes, y ahora vamos a ver qué pasa, porque van a haber diferentes pliegos, por eso es que la gente se ponga de acuerdo con un solo pliego, eso lo vamos a analizar. También se habla de una comisión negociadora unificada, o sea, no van a haber diferentes mesas, una sola mesa,
Y también se insiste en el mayor grado de representatividad, que es aquella que tendrá el mayor número de afiliados, de acuerdo pues al ámbito y de acuerdo a los ritos de comparecencia, ¿sí? Eso, digamos, es por ahí. Pero aquí vuelvo y pongo como el dedo en la llaga y es, imaginemos un hospital público, donde un sindicato puede ser el empleador mayoritario con vinculación laboral, 30 afiliados, y otros con vinculación por contrato de prestación de servicios con 500 afiliados. Pero como no hay descuento de cuota sindical o se paga directamente al sindicato para no informarle a la entidad pública y no ser perseguidos, pues obviamente el que tiene menos afiliados es el que en últimas va a tener la representación. Y yo creo que eso pues viola una cantidad de derechos y garantías, porque desconoce la realidad, vuelvo e insisto, sobre todo en el sector salud, y así sé que hay muchos otros sectores. Y también en materia de representatividad, el decreto 1073 del año 2015, pues hablaba de los sindicatos de empleados públicos y decía pues de que se colocaran de acuerdo, teniendo en cuenta cuántos afiliados eran, el número que tuvieran, y que si no se ponían de acuerdo, pues habría representación de acuerdo al número de afiliados y al pago de cuotas sindicales. Eso, digamos, era más o menos lo que establecía el decreto anterior y hablaba de que hubiera una comisión negociadora razonable. Bueno, eran para ser francos conceptos muy generales. Sin embargo, ya con este nuevo decreto, el 243, pues lo que está claro es que la negociación se va a tener en cuenta de acuerdo al mayor sindicato representativo, tanto confederación, federación o sindicato, digamos, singular, para usar esta terminología. Y que obviamente, pues, habrá que tener un censo sindical, pero si no se tiene ese censo sindical, pues hay que mirar que la empresa certifique, la entidad pública, cuántos afiliados hay en el sindicato con descuento de cuota sindical y que también el sindicato informe, pues, cuántos afiliados tiene, cuántos pagos ha tenido, cuántos pagos ha recibido y todo eso. Y pues si no hay concordancia entre esas cosas, pues habrá que hacer claridad para saber cuál es el sindicato más representativo. Lo que está claro es que van a haber un tope máximo de negociadores con el nuevo decreto. Entonces, por ejemplo, usted habla de negociación nacional, máximo 40 negociadores. Negociación sectorial, máximo 25 negociadores. Nego Comisión negociadora territorial, 20 negociadores. Y comisión negociadora singular, 10 negociadores. Pero vuelvo e insisto, en este decreto se deja por fuera los sindicatos gremiales y las federaciones gremiales. Vuelvo y les digo, usted puede ver federaciones del sector salud que van a querer negociar, por ejemplo, en ese sector con esas heces y pues si ustedes miran, no se le da esa preponderancia en esa regulación que sí tienen estos otros conceptos, ¿sí? Y obviamente hay sectores en los cuales es más el sindicalismo gremial que el sindicalismo de industria, por decirlo de una u otra manera. Y algo también es que si la negociación es nacional, entonces un negociador por 10.000 afiliados. No olviden que máximo es 40. Pero entonces no hay posibilidad de que un mismo confederación tenga más de 10 representantes de los 40. Si es una federación de empleados públicos, un negociador por cada 5.000 afiliados, pero esa federación no podrá tener más de 10 representantes. Lo que está claro es que entre confederaciones y federaciones se deberá establecer los 40 negociadores con estos porcentajes, pero ese es el máximo. Ámbito sectorial, Federación de Empleados Públicos, un negociador por cada 5.000 afiliados, sin que se pueda hacer de representantes, no olviden que aquí máximo son 25, sindicato de industria o de gremio, un negociador por cada 1.500 afiliados, sin ser de 10, pero como le digo, aquí se habla del sector y se habla de sindicato de gremio, pero vuelvo a insistir, en los gremios hay mucha dificultad con el tema de cuotas y pagos por la persecución que se da sobre todo para los contratistas. Quedo con esto, son contratistas que no son contratistas, son verdaderos trabajadores disfrazados en virtud de la primacía de la realidad como contratistas, pero son trabajadores. El ámbito territorial, una federación, un negociador por 5.000 afiliados, sin ser de 10, cuando usted gremio, un negocio por 1.500. No olvidemos que el ámbito sectorial, máximo 25, ámbito territorial, máximo 20. Y el ámbito singular, son 10 negociadores
obviamente había que mirar el número de afiliados, pero en estos ningún sindicato podrá tener más de 6 afiliados para esa mesa. Entonces, digamos que, pues aquí hay unos porcentajes, hay unas reglas concretas, ya se va a saber quiénes van a poder negociar, quiénes no van a poder negociar, quiénes podrán acudir a la mesa y quiénes no podrán acudir a la mesa. Algo muy importante que yo creo que sí hay que revisar es ese tema de la representatividad, si de verdad el mejor mecanismo es ese, sobre todo en una coyuntura como la nuestra, en la cual la mayoría de personas que están vinculadas con el Estado no tienen vinculación laboral, sino que tienen vinculaciones y contratos de prestación de servicios. Otro aspecto muy importante es mirar, bueno, ¿y cuáles son las condiciones y requisitos para acudir pues a las nuevas negociaciones? Lo que está claro es que tanto en el régimen anterior como en el régimen nuevo, todos pueden acudir a las negociaciones. Es decir, todos pueden presentar sus pliegos de solicitudes, independientemente del número de afiliados, independientemente del número de negociadores. En ambos decretos, algo que también está claro es que esos pliegos deben ser aprobados por asamblea. Y algo muy importante que yo así que aquí quiero reiterar es que cuando usted habla de una confederación que va a ir allá, pues se requiere también acreditar que hubo asamblea de esa confederación, asamblea de esa federación para adoptar ese pliego o para poder negociar, porque pareciera que a veces no se hacen esas asambleas para las confederaciones y federaciones, que yo creo que aquí la norma, independientemente de los ámbitos, pues hay que aprobarlos, porque nuevamente lo que ve son es asambleas en los sindicatos de primer grado, pero no asambleas en los de segundo y de tercer grado. Otro aspecto importante donde sí hay cambios es que el decreto anterior había hasta febrero para presentar los pliegos. Con el nuevo decreto hay hasta marzo para presentar los pliegos, hasta el último día de marzo para presentar los pliegos. Y otro aspecto importante aquí es que el nuevo decreto sí dice, bueno, ¿y qué va a pasar o cómo se van a regular? Pues cuando haya multiplicidad de pliegos. Entonces, pues lo que hace el decreto es decirle, mire, los vamos a invitar a que en 5 días se pongan de acuerdo, sí, o los van a convocar para que se pongan de acuerdo y unifiquen el pliego. Si no se ponen de acuerdo en la unificación del pliego, el ministerio puede ayudar, el ministerio puede dar herramientas, el ministerio puede dar argumentos o las entidades respectivas para que se llegue a acordar esos pliegos. Pero lo que está claro es que si no se ponen de acuerdo todos los sindicatos en los pliegos que han presentado, el pliego que se va a negociar es el pliego presentado por la organización sindical más representativa. Es decir, la federación más representativa, la confederación más representativa y el sindicato más representativo. Pero lo que está claro es que las partes las invitan a que se pongan de acuerdo. No se ponen de acuerdo, pues entonces el pliego más representativo es el que va a ser objeto de negociación. Yo con esto, si un sindicato no manifiesta que está de acuerdo con la unificación del pliego o no se acoge a ese pliego por el mayoritario, lo que está claro es que él ya no podrá hacer parte de esa mesa ni de esa negociación. Entonces, digamos que eso es bien importante, sí, y que obviamente pues está claro en este nuevo decreto. Otro aspecto importante, sí, que digamos que no cambia tampoco mucho, ni en el anterior ni en el nuevo, es que una vez se presenta el pliego, no olviden que en el decreto anterior había hasta febrero, en el decreto nuevo había hasta marzo. Entonces ahí, pues obviamente las entidades públicas y el ministerio, pues tienen los medios respectivos, entidades públicas respectivas tienen que dar los trámites para poder hacer pues las respectivas instalaciones de esas mesas. Ya sabemos que los términos en ambos sistemas son los mismos, 20 días calendarios, prorrogables por 20 días más. Lo que está claro es que en el nuevo decreto, pues hay reglas muy precisas y muy concisas sobre la negociación de esos pliegos. Y algo donde tampoco hay muchos cambios es que la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué pasa si pasan los 20 días prorrogables y los 20 días prorrogables adicionales y no se llega a ningún acuerdo? Pues lo que está claro es que en el régimen anterior acudíamos al procedimiento de un mediador. Y pues el nuevo decreto trae el mismo procedimiento, un poquito más detallado, sí, de ese mediador. Es decir, las partes deben buscar un mediador que no va a tener, digamos, ningún valor. Ese mediador va a dar opciones, va a dar reglas, sí. Pero lo que está claro es que si el sindicato más representativo,
se pone de acuerdo con las propuestas del mediador, esas son las que se van a llevar a cabo. Es decir, para ser francos, con el decreto anterior y con el nuevo decreto, la forma de terminar este acuerdo es con un mediador. ¿Qué pasa? Que tanto en el régimen anterior como en el régimen nuevo, si no hay acuerdo, de acuerdo pues el mediador, pues no pasó nada. Se le dejarán las constancias, se darán las actas, pero pues no se llegará a ningún beneficio, ningún conocimiento, porque esa etapa no cambia. Eso sigue igual en el decreto anterior y digamos que en el nuevo decreto, lo cual pues también es muy importante. Tampoco hay muchos cambios en cuanto a las actas, ¿sí? En el decreto anterior, un acta de instalación, un acta de acuerdos, un acta de finalización. En el nuevo también se habla de acta de instalación, inicio de las negociaciones, actas de acuerdos parciales, actas de prórroga, actas de mediación, actas de acuerdo final, ¿sí? En eso, digamos, es muy parecido. En el decreto anterior, nuevo decreto, también se habla de un acuerdo colectivo, y ese acuerdo colectivo pues debe tener un lugar y fecha, las partes, ámbito de aplicación, vigencia. Algo que sí creo que trae muy importante este decreto es que habla de progresividad y no regresividad. Lo otro es que lo que se acordó no se puede desconocer por nuevas administraciones. Digamos que también, pues antes había un cumplimiento, sí, un poquito más concreto. En el nuevo decreto hay unas reglas de verificación de ese cumplimiento, sí, que es como un seguimiento, donde habrá un comité bipartito, donde los mismos que negociaron, pues los mismos delegados, y será seguimiento para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esos beneficios. También algo muy importante y es, se continúa con el tema de capacitación en esta materia. En el nuevo decreto se habla de que las capacitaciones serán coordinadas, Ministerio del Trabajo, Departamento de la Función Pública y a su vez las federaciones y confederaciones de sindicatos de empleados públicos, y en estas pues se podrán hacer con la escuela de administración pública o con universidades que acrediten y quieran, digamos, participar. En eso, digamos, hay algo más detallado. Y finalmente, en materia de inspección y vigilancia, lo que está claro es que el Ministerio del Trabajo pues establece que si no se cumple con todas estas reglas, el ministerio podrá imponer sanciones a las entidades públicas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer como este video explicando un poco cuáles son como las reglas y las características de trámite, sí, de este decreto 243 del 2024, donde entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, grandes cambios entre el decreto anterior y el nuevo decreto no existen. Es decir, lo que se negociaba antes se podrá negociar ahora. Como lo dije en el video anterior, lo único es que actualmente en este nuevo decreto dice expresamente que no se toquen las pensiones y que así haya fallos judiciales favorables para los trabajadores, esto aquí no se puede tratar ni se puede tocar de manera expresa. Primer punto. Segundo punto, en cuanto a los tiempos de la negociación y las etapas, son similares. Lo único que cambia mucho es el uno va hasta febrero y hasta febrero, otro va hasta marzo, y pues la regla es planificar el pliego. Cuarto, aquí van a ver en el nuevo decreto, van a participar los sindicatos, federaciones y confederaciones más representativas. Algo que es muy importante es que si hablamos de participación de esas federaciones y confederaciones, pues también en materia de autonomía sindical y de todo lo que se quiere, pues también sería importante ver las actas de las asambleas de estas federaciones y confederaciones donde han aprobado esos pliegos que le están presentando a las entidades públicas. Finalmente, en ambos decretos, el conflicto termina con un mediador. Es decir, no hay nada nuevo. Inclusive yo me sorprendo que pues hay personas que defienden este decreto sin ningún tipo de observación, que en épocas anteriores demandaron los decretos que dice que porque no había, por ejemplo, tribunal de arbitramiento, ¿sí? O que, por ejemplo, no se excluían negociaciones. Entonces yo sí creo que, del punto de vista jurídico, voy a decirlo abiertamente, este decreto no trae avances. Este decreto lo que trae es unas reglas de representación para la negociación, punto. Pero avances no, sí que hay más reglas, las mismas características y las mismas situaciones. Nuevamente, queremos agradecer a todos y a todas por seguirnos mirando en nuestros videos, dándonos temas, y un fuerte abrazo para todos.